las Hágale. propuestas que Y sea tengan que preciso. hacer. Así es. 7:20 y creo que ya está por aquí, efectivamente, don Carlos Berguido, quien es el Hola, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Carlos, buenos días, bienvenido. muy buenos días, profesor Cabrera. Un gusto siempre saludarle. Gracias, igualmente. Oiga, Carlos, yo estoy especulando. ¿Cuánto empleo genera el sistema bancario panameño? Directos, 26.000 que trabajan directamente en bancos. Indirectos, multiplícalo por 3 o 4 fácilmente. ¿Por 3 o por 4? Sí, O sea, hay 26.000 personas que trabajan en todos los bancos y sucursales que nosotros vemos en el país. así es. Si le sumas a eso toda una serie de empresas que son proveedoras del sistema bancario, empresas de computadoras, empresas de contabilidad, empresas de toda clase de cosas que consume, multiplícalo por 3 o 4. Es un estudio que nunca se ha hecho, pero se tiene esa información empírica, digamos. Wow. Yo decía 20.000, porque no tengo información, pero por eso aproveché esta oportunidad que preguntársela al invitado que con seguridad tiene la cifra precisa. 26.000, de los cuales, Carlos, la gran mayoría son panameños. Sí, 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 más del 98%, 99%, por supuesto que sí, panameños. Esto es un centro bancario manejado por panameños para beneficio de Panamá. Don Carlos, yo quiero adentrarme en la propuesta de una vez de RM. Usted conoce bien el sistema bancario, usted sabe cómo funciona el sistema bancario internacional y cómo la economía digital está transformando lo que conocíamos de hace 20 años para acá. Evitar el pago en transacciones, hacerle mucho más fácil el acceso a la banca a las personas a través de un teléfono celular, etcétera, etcétera. Por eso vemos el boom que tiene Nubank, por ejemplo, en Brasil. ¿Qué significa que haya un gravamen sobre las transacciones financieras, que haya un gravamen sobre el sistema bancario de Panamá, más allá del que ya tiene? Bueno, es como aumentarle el ITBMS a la población, ¿verdad? Es la primera consecuencia que te digo, o sea, hace más caro todo el sistema. Hace más caro todo el sistema y eso es gravarle impuestos a la población, probablemente algo de costos operativos adicionales que haya que cargar para hacer ese tipo de recaudaciones. Pero quizás a largo plazo, lo peor que podemos estar haciendo, yo te diría, son dos cosas. Uno es ahuyentar a toda esa población que queremos bancarizar, que es lo que quiere hacer el mundo entero. El mundo entero quiere bancarizar a la población. Y ahora les ponemos un gravamen a operar bancarizadamente por las transacciones bancarias. Estamos diciéndole, ¿sabes qué? Hazlo en efectivo. Te sale más barato hacerlo en efectivo. Eso puede ser un impacto. El otro impacto podría ser también que ha pasado en algunos países que eventualmente han echado para atrás en estas cosas de grabar las transacciones bancarias, es que al final de cuentas los gobiernos, los diputados, las asambleas vean en el sistema bancario una especie de chanchito que cada vez que se le haya una necesidad de ir a emparchar las finanzas públicas, se tira del chanchito y se le saca dinero hasta el día en que lo convirtamos en una sombra, un mal recuerdo de lo que en algún día fue un centro bancario competitivo. Con esta idea, lo que hacemos es quitarle competitividad al sector servicios financiero, el más exitoso de la economía. Hay algo que a mí me deja preocupado, doctor Carlos, y tiene que ver con ese proceso de bancarización. Nos estamos adentrando, repito, en un mundo en donde todo se está llevando a cabo a través de un teléfono celular. ¿Por qué es importante lo que usted menciona con respecto a la bancarización del ciudadano? ¿Por qué el ciudadano se tiene que bancarizar?
Porque hay quienes dicen y pueden decir, no, bueno, a mí no me interesa entrar en un sistema corrupto, que explota. Ya usted sabe el discurso que viene por allí con respecto al tema del sistema bancario. Porque es importante que haya una bancarización de la ciudadanía. Hablemos de Panamá y no del mundo. Mira, en la medida en que el pueblo, la población en general, tiene acceso a servicios bancarios, hay una correlación con el bienestar. Mientras más bancarizada está una población, mejor estándar de vida tiene. Tiene acceso a crédito y todos sabemos que el crédito es un gran dinamizador del desarrollo, del progreso social, no solamente de las empresas, de las familias, de los individuos. Un individuo que al de estar bancarizado, tiene mejor acceso a pedir un préstamo para ir a educarse, por ejemplo, es un activo nacional. Es decir, en la medida en que todos tengamos esa facilidad de mejorar nuestra vida a través de la comunicación, a través de una casa, a través de tener un mejor auto, a través de poder financiar un emprendimiento, eso es, es un componente esencial de una economía que se quiere desarrollar y que puede desarrollar su potencial, ¿ves? Entonces, la bancarización ayuda a eso y la bancarización hoy en día se tiene que hacer de manera digital. Es la única manera como los bancos pueden llegar a dar servicios bancarios a comunidades muy apartadas, por ejemplo, donde vive muy poca gente, donde no hay el volumen para sustentar la existencia de una sucursal. Por ejemplo, que aquí en Panamá sabemos que hay muchas áreas así. Y eso que Panamá es uno de los países más bancarizados ya de América. Pero Yo sabemos le que hago, tenemos una deuda de bancarizar a mucha gente en provincias apartadas, en el Darién, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales. La única manera de hacerlo es de manera digital. Fíjese que hay algo que a mí me llama la atención y lo que signifique que este proyecto o esta idea pase por la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional se puede esperar absolutamente todo. Y aunque la idea suene alocada de por sí, por el efecto contrario que va a tener sobre la población, digamos que esta ley pasa. Y esta ley con este agregado de el gravamen a los bancos pasa. ¿Eso qué significa para con la posición de Panamá en el exterior? ¿Qué significa con tal vez la calificación que se le puede dar a algunos bancos nacionales de las grandes calificadoras, valga la redundancia, como Fitch, como Moody's? ¿Puede haber una rebaja de la calificación a nuestro sistema bancario o a algunos bancos del mismo? Bueno, buena pregunta. Y definitivamente que grabar transacciones bancarias nacionales o extranjeras, o las dos, sería quitarle al país un elemento que lo ha diferenciado y que le ha dado una ventaja competitiva y que ha sido parte de la receta exitosa para poder hacer de Panamá el centro bancario internacional más internacional, valga la redundancia, de toda América. Hemos podido, a través de 50 y tantos años, generar un montón de depósitos en nuestro país. Las cifras más recientes que tenemos indican que en Panamá existe en el Centro Bancario Internacional 150.000 millones de dólares en depósitos. Más o menos, dependiendo del mes, gracias a Dios, constantemente en aumento. De esos 150.000 millones de dólares, aproximadamente un tercio, por lo menos 50.000 millones, provienen de recursos extranjeros, además de los financiamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que son extranjeros, personas que no viven en nuestro país. Y no me refiero a los extranjeros que viven aquí, sino personas que viven fuera de Panamá, que confían en nuestro centro y han decidido poner aquí porque consideran que Panamá es un puerto seguro para sus depósitos, sus recursos, para ponerlos a salvo. Entre otras razones, porque ha habido un consistente respeto a no grabar esos impuestos. Entonces, esos ahorros, esos intereses. Entonces, si le quitamos ese componente al Centro Bancario Internacional, nos estamos convirtiendo en algo similar a todos los demás países de América. Entonces, la pregunta que queda hacerse es, ¿por qué un extranjero pondría su depósito aquí y no se lo lleva a otros lugares? Si ya nos parecemos tanto a los demás países
entre otras razones por la parte fiscal. Claro que tenemos el otro componente, que es la gran supervisión que se da, la gran eh, prudencia con que se administran los bancos en Panamá. O sea, tenemos muchas décadas de proyectar solidez, respeto, consistencia, un marco jurídico sólido. Entonces, si vamos a comenzar a quitarle esos elementos de competitividad a nuestro centro, preparémonos para que los depositantes también nos traten como un centro que ya no es distinto, que ya no se diferencia tanto de los demás. Es decir, nos estamos abriendo a que esos depositantes consideren llevarse su dinero a otro lado. ¿Qué pierde Panamá? Perdemos un número plural de miles de millones de dólares que provienen del extranjero y que están aquí, en nuestro país, a disposición de los bancos para ser invertidos, para ser prestados en el desarrollo, en la atención de las necesidades de Panamá, desde la necesidad del gobierno, de las empresas, de las pequeñas empresas, de los individuos, de las familias. ¿Verdad? Eso es, tener esos depósitos en nuestro país es parte de lo que nos ha hecho Sí, lo con un buen nivel de desarrollo. pero, don Carlos Berguillo, y esto que voy a decir, creo que en algún momento lo conversamos ambos. Yo sí creo que al sistema bancario panameño tal vez le está haciendo un poco más necesario poner un poco más la cara y dar explicaciones. A ver, esto que acaba de decir Carlos Berguido me parece tan revelador. 150 y tantos mil millones hay depositados en el sistema panameño. Bien. Seguramente alguien que nos está escuchando dice, oye, pero si están rellenísimos de plata, compartan algo. Pero fíjese lo que dice a renglón seguido Carlos Berguido. 1/3 de esos depósitos son de gente que no viven en Panamá. Pero la gente se queda con lo primero que escuchó. No sé si me estás captando. O sea, qué importante es dar esta explicación. Señores, hay un centro bancario que acumula una cantidad de dineros de personas que no viven en Panamá, pero que confían en la solidez del sistema bancario, confían en la estabilidad del país y vienen y depositan acá. Ese tipo, algo que parece casi una tontería decirlo, pero para mucha gente que no entiende cómo funciona el sistema, dice, oye, pero si están rellenos de plata, compartan algo. No, es que es la plata que gente deposita allí. 1/3, dice Carlos Berguido, es de extranjeros que no viven en Panamá. El resto, obviamente, hay depósitos de panameños y depósitos de extranjeros que viven en Panamá. Parece mentira, pero creo, Carlos, que hay que invertir tiempo en hacer este tipo de docencia para que la gente entienda que no es la usura pura y dura lo que mantiene un sistema bancario, que es lo que están tratando de hacer ver los detractores del sistema, aprovechándose del debate de la Caja de Seguro Social. Cuando tú hablas de que hay un sistema que tiene 26.000 personas, de las cuales el 98% son panameños, tú dices, oye, explícame un poco más cómo funciona esto. No estás hablando de cualquier cosa. No estás hablando de que yo cierre esta emisora y nos vamos, o sea, ni 10 personas para la casa. Estás hablando de 26.000 personas. Así es. Entonces, yo sí creo, sigo insistiendo en mi idea de que creo que si hay una especie de vacío que el propio sistema genera por no explicar. Y salen a explicar cuando se producen estas crisis o estos cuestionamientos. Entonces, es algo de la gotera, Carlos, la gotera de repetir. Fíjese que por el otro lado, todavía hoy, en medio del debate del Seguro Social, hay quienes insisten en que el sistema bancario recibió 2.000 millones de dólares de la administración Cortizo para paliar la situación de la pandemia. Y Carlos Berguido aquí, no me acuerdo si aquí en el programa, cuando todavía no estábamos aquí, explicó, sí, se dispuso ese fondo, pero no se utilizó ese fondo. El gobierno dispuso de ese fondo, pero el sistema no lo utilizó.
¿No puedes repetir la respuesta esa? Con mucho gusto. Primero que nada, que no se trató de 2.000 millones de dólares. Lo que hubo para los bancos en algún momento fue un fondo de liquidez, de contingencia de 500 millones de dólares, por si acaso algún banco lo necesita. Pero los detractores dicen 2.000 millones. Ahí está. Bueno, porque el Banco Nacional creo que fue el Banco Nacional solamente, efectivamente contrató recursos a través del Banco Nacional para poner a disposición de diversas necesidades del Estado en ese momento. Y que a lo mejor fueron canalizados a través de los bancos, pero ahí no hay tal cosa como un regalo, eran líneas de préstamo que había que pagar, que se pagaron o se están pagando. El fondo que más ha llamado la atención siempre fue el de los 500 millones de dólares que prestó al país, y casi seguro que fue el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de que en medio de una situación tan difícil, como la pandemia, con la moratoria, si acaso algún banco llegaba a tener problemas de liquidez, pudiera ir a prestar para hacerle frente a necesidades de liquidez de corto plazo. Ese fondo jamás se utilizó. Y dicho sea de paso, es un fondo de una proporción muy pequeña para el sistema nuestro. Nuestro sistema es muy, muy grande. Con 500 millones de dólares, en realidad no era un fondo que viniera a resolver mayores cosas. Tú has visto cuando hablas de que aquí hay 150.000 millones de dólares, que pueden ser 500 millones dentro de ese tamaño, ¿no? Entonces, es importante decirlo, como dices tú, y bien tomado el comentario de mejorar la comunicación de todas estas métricas, ¿no? Que muchas veces no se entienden. Lo hacemos, pero sabemos que tenemos. Por ejemplo, Carlos, aquí dice Antonio en el YouTube, ellos ni siquiera usan su propia plata, otorgan los préstamos de la plata de los cuentavientes. O sea, Antonio piensa que nos está diciendo una revelación. Claro. Y Y eso, no es eso así. es lo que hemos tratado de explicar siempre cuando los gobernantes o las personas ilustradas lanzan ideas de grabar a los bancos o ponerle algún tipo de penalidad a los bancos. Piensan que esos gravámenes van a salir del bolsillo de los dueños de los bancos. Pues no es así, eso sale de los depósitos, sale de los depositantes. O sea, el dinero de un sistema bancario proviene abrumadoramente de los depósitos de quienes le confían su dinero a los bancos, y ese es el dinero que se presta. En ese dinero que se paga intereses por los depósitos y se cobra intereses por los préstamos que se dan, es ahí la función de un sistema bancario, es la intermediación, es utilizar los fondos excedentes de quienes depositan y prestárselo a los que necesitan porque tienen insuficiencia de fondos o tienen carencias. Y el funcionamiento eficiente de un sistema bancario, de un sistema de intermediación financiera como este, es como decir, es como si fuera el sistema circulatorio del cuerpo humano, es por donde circula todo el movimiento económico de un país. En la medida en que esa circulación es buena y la sangre se mueve, el sistema se mueve, el dinero se mueve, las economías florecen y echan para adelante. En la medida que se estancan, pues no. Pero sí, efectivamente hay que decirle a Antonio, tu radio oyente, que abrumadoramente los fondos que usa el sistema provienen de los depósitos. Sí, ahí no nos está diciendo ahí nos está dando una noticia. Eso se ha explicado. Es Pero bueno sí. que se sepa, es bueno que se repita, que la gente piensa que estas cosas van en contra de los millonarios dueños de los bancos, que no todos los bancos son igual de rentables además, ¿no? Y no todos tienen los tamaños ni se parecen. Aquí recordemos que hay más de 40 bancos que operan dentro del sistema bancario nacional, y si le sumamos a la parte internacional son casi 60 que operan en Panamá, haciendo toda clase de operaciones, nichos, o sea, hay de todo en el ecosistema. No todos son creados iguales, no todos se manejan iguales, no tienen los mismos niveles de solvencia y liquidez, aunque es un sistema generalmente muy, muy sólido. Bueno, es que, dice Antonio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas entidades son un mal necesario. ¿Y por qué con mayúsculas cerradas, profe?
mal necesario. Bueno, yo no sé si él ha tenido relación con los bancos, sería No ha tenido interesante. una buena experiencia con ellos, ¿no? Así que no tiene una buena experiencia. Don Carlos, ¿cómo está? Buen día, Icar Reyes le saluda. A ver, he escuchado esta propuesta y analizado esta propuesta y bueno, y el contexto que nos has dado, siguen generándose algunas propuestas también. Algunas bastante sostenibles, algunas un tanto rentables, otras descabelladas. Sin embargo, el proceso de la dinámica se está acabando. El tiempo se acaba el 31 de diciembre para lograr el rechazo a la aprobación o a la modificación de la propuesta para salvar a la Caja del Seguro Social. Ya el Ejecutivo dijo, esto es lo que tengo para presentar, no tengo plan B. ¿Cómo está viendo la dinámica y la serie de propuestas? ¿Y cómo está viendo la actuación del Legislativo, por lo menos ustedes como gremio? Excelente pregunta y gracias por hacerla, Icar. Mira, nosotros consideramos que es muy importante tener en cuenta que se está a veces confundiendo dos temas que parecieran, y efectivamente tienen relación, pero son dos temas separados y que deben manejarse por separado. Una cosa es el proyecto de ley que pretende reformar a la Caja del Seguro Social para salvarla. Nosotros acá en la Asociación Bancaria, igual que muchas personas que hemos analizado este proyecto, consideramos que en esencia ahí está contemplado lo que hay que hacer. Es decir, el aumento de la edad de jubilación, el aumento de la cuota a cargo de los patronos, el aumento de edad de jubilación a cargo de todos nosotros y el compromiso del Estado de inyectarle un monto de 900 y tantos millones de dólares al año para subsidiar temporalmente mientras estas reformas echan a andar. Bueno, el compromiso del Estado. En esencia, esas son tres medidas que yo creo que la mayoría de la gente que las analiza entiende que en esencia eso es lo que hay que hacer. No hay forma, yo no conozco ningún sistema de pensiones que haya tenido que reformarse, saliendo de una situación parecida a la nuestra, que no hayan aumentado la edad de jubilación, no hayan aumentado las cuotas y no haya habido un sacrificio fiscal de parte de los ciudadanos a través de los impuestos que pagan al Estado. De hecho, creo que fue el viernes que leí que la edad de jubilación en España a partir del 1 de enero de España aumenta a 68 años para hombres y mujeres. 68. Edades similares se están viendo en Alemania, probablemente Italia vaya a tener que aumentarlo. O sea, no somos únicos en enfrentar un problema como este debido a los cambios demográficos que han experimentado muchos países occidentales, sobre todo que estamos teniendo cada vez menos hijos, y eso hace que la cantidad de trabajadores que sustentan un sistema de pensiones cada vez es menor y el número de jubilados en proporción al número de aportantes aumenta y viven más tiempo. Es decir, hay que pagar pensiones por. Entonces, yo no conozco otra forma de abordar un sistema donde la pirámide demográfica ha evolucionado a tal punto que no haya que hacer cambios a las medidas paramétricas tan demonizadas por algunos sectores. Dicho lo anterior, yo creo que ese proyecto de ley llegó el momento de decir, señores, esto hay que hacerlo. Si son 3 años o si son 5 años de la edad de jubilación más o si son 2, hay que ponerse hay que darle el voto de confianza a quienes se han pasado no 1 ni 6 meses ni años, décadas estudiando el tema del déficit del sistema de invalidez, vejez y vejez, ¿no? Otra cosa es la reforma fiscal. ¿Cómo la sociedad panameña pretende de aquí en adelante financiar el gobierno, financiar las operaciones del gobierno, financiar al Estado? Sabemos que esa es una tarea pendiente. Sabemos que Panamá es un país que tiene muchas cosas que están anticuadas. Hay una carencia, una debilidad en la recolección de impuestos. Hay mucha evasión tributaria. Hay muchos subsidios. Hay muchos créditos fiscales que no necesariamente tienen fundamentación para seguir adelante y seguirse manteniendo. Hay despilfarro en la administración pública. Hay corrupción. Ahora la corrupción ahora ya no está centralizada en el órgano ejecutivo, sino que ahora está descentralizada en una serie mayúscula pues a través de la descentralización de juntas comunales. Entonces, todo eso
debe ser objeto de discusión hacia una reforma tributaria, fiscal, que ordene y le dé a la sociedad panameña la oportunidad de volver a repensar cuál es el nivel de tributos correctos, cuáles son esos tributos que hacen más daño, cuáles son los que no hacen daño, porque todos los tributos es como las medicinas, ¿no? Todas las medicinas que tomamos tienen efectos secundarios, pero hay unas que son más eficaces y tienen menos efectos secundarios y hay otras que no son tan eficaces pero tienen muchos efectos secundarios. Entonces, yo creo que la clave está en buscar aquellas medidas fiscales, tributarias, que tengan una relación de costo-beneficio más favorable a la sociedad. ¿Y a qué me refiero costo-beneficio? Que sean fáciles de recaudar sin causar el daño colateral de herir o desmejorar la competitividad de segmentos claves de la economía. Hoy no estamos listos para eso. Yo creo que confundir la reforma fiscal tributaria del Estado panameño con la reforma al Seguro Social es un grave error, porque conlleva el riesgo de que no hagamos lo que hay que hacer y que no hagamos lo que todos sabemos que hay que hacer. Hasta los que lo niegan saben que las cifras no mienten, que uno puede quejarse justificadísimamente de que la Caja del Seguro Social ha tenido muchas décadas de mala administración, que se ha despilfarrado fondos, que ha habido corrupción, todo eso es verdad. Pero muy probablemente eso no lo vamos a poder corregir ahora mismo. Esa plata que ya se robaron, ya se la robaron, ya la malgastaron, ya la despilfarraron. No la vamos a poder corregir. Y aunque la pudiéramos recuperar, no es una gota en el océano de dinero que se requiere para remediar el problema a largo plazo del sistema de invalidez, vejez y muerte. Así que dejémonos de rodeos. Como sociedad, sabemos que hay que hacer la tarea, hagámosla, porque no hacerla puede complicar las cosas. Y uno de los riesgos que aumentaría el riesgo de no hacer la reforma ahora mismo, creo que tiene que ver con analizar todas estas propuestas interesantes, muchas, de reformar el Estado panameño y el sistema tributario y el sistema fiscal. Muchas de esas propuestas son muy válidas, pero creo que confundirla con la reforma a la Caja del Seguro Social es un error que lo que hace es aumentar el riesgo de que se enreden las cosas políticamente y no hagamos lo que hay que hacer de todas maneras, como lo decía usted, profesor, al principio de su intervención. Esto no se trata de que se lleve un galardón el gobierno de turno. No, no, no. Este es un galardón para la sociedad panameña. O lo hacemos o lo que vamos a tener no es un galardón, es todo lo contrario del galardón. Vamos a tener un sistema de pensiones fracasado que puede conllevar consecuencias muy, pero muy graves para el país, a corto y a largo plazo. La pérdida del grado de inversión es la primera y quizás la más inocente de todas, porque al final eso lo que implica simplemente es que vamos a tener que pagar más impuestos, digo, más intereses, más caros, y eso va a consumir cada vez más recursos del Estado, ¿no? Claro. Pero el problema es del día de mañana, si los jubilados comienzan a sentir un atraso en el pago de sus pensiones. ¿Qué puede ser? O sea, usted se imagina el caos que eso puede generar en el país. Que personas que dependen de su jubilación no reciban su fondo o lo reciban atrasado. Entonces, Don Carlos, yo creo que la sociedad está muy clara de lo que hay que hacer. La reforma quizás no es perfecta, pero yo creo que en esencia está atendiendo los tres pilares de lo que hay que hacer. Aumento de la edad de jubilación, aumento de las cuotas y el compromiso del Estado de financiar ese gap, ese espacio que queda libre, que queda todavía sin sustento de mayores cuotas. don Carlos, yo quiero trasladarme a otro tema que no tiene que ver con la coyuntura actual política del país. Y es que en septiembre estuvimos presentes en la reunión más importante de fintechs de América Latina, en Barranquilla. Y ahí estaba David Vélez, el CEO de Nu, y estaba también el superintendente de bancas de Colombia, hablando un poco de, bueno, la llegada de las fintechs al sistema de bancarización en Colombia y en América Latina. Y yo tengo una duda, ¿qué pasa en Panamá?
¿Por qué Panamá todavía está atrasada con la muestra de la fintech dentro del sistema bancario? ¿Por qué todavía no llegamos a ese proceso de apertura que se puede ver en Chile, que se puede ver en Colombia, que se está viendo en Brasil, en donde más del 70% de su población está metida de llena en un proceso de bancarización con fintech? ¿Qué pasa en Panamá? ¿Por qué todavía no llegamos a ese punto? Mira, en Panamá hay fintechs. Hay algunas fintechs que son independientes y hay otras fintechs que son parte del sistema bancario, son propiedad del sistema bancario, como efectivamente ha ocurrido en muchos otros países. Hay fintechs que comienzan siendo empresas individuales y terminan siendo absorbidas por el sistema bancario. Así que decir que no hay fintechs no es realmente correcto. Aquí en Panamá hay fintechs. Lo que no hay aquí es un marco legal que permita la operación de ciertas, o digamos que establezca cuáles son los mecanismos de regulación de la fintech. Eso es lo que no hay aquí. Pero aquí sí hay fintechs. Ahora, quisiera pensar yo que parte de la razón por la cual muchas fintechs no bancarias no han florecido tiene que ver con que el sistema bancario panameño es muy fuerte. El sistema bancario panameño tiene un nivel de penetración altísimo. Y mira, sin querer hablar de bancos específicos, pero todos sabemos el sistema de pagos hoy en día, como algunas de las marcas, que no quiero mencionar, Budio, pero algunas de las marcas de los bancos están en los rincones más recónditos de la geografía panameña. Eso es en cualquier otro país eso se llamaría una fintech. Aquí no le llamamos fintech porque es parte de un banco. Pero eso en cualquier otro lado del mundo sería considerado una fintech. Tú vienes de Nubank. Bueno, Nubank es simplemente lo que es un banco que nació digital. Nada prohíbe que eso se haga en Panamá. Que un banco sea absolutamente digital, nada lo prohíbe. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay bancos ya establecidos que tienen una penetración y una eficiencia y un nivel de servicio tan bueno que quién sabe, Claro, los emprendimientos no necesariamente son tan atractivos hacerlo en un país que ya tiene un nivel de madurez importante alcanzado sirviendo a la población esta. Ahora, me pregunto yo, alguna de esas fintechs nuevas que pudieran venir a Panamá, estarían interesadas en llegar a esos segmentos no bancarizados de Panamá. Habría que entender cuál es es que la racional del negocio detrás Es de ello. que, es que fíjese que, ¿por qué le hago la pregunta? Y tomando en cuenta de que sí, pueden haber desarrollos que pueden pasar como fintech, pero son parte del sistema bancario, sí, llamémoslo. Yapi es un desarrollo Ya, tecnológico ya que hay puede otros que pasar. no son parte del Sí, sistema. Ojo, aquí hay, claro. aquí hay algunas fintechs de pagos. Sí, páguelo fácil, sí, sí, o sea, todo eso forma parte. Exacto. No obstante, entendamos algo. Y, y pasa con la bancarización digital. La fintech que se adentra en el sistema bancario y que funciona como un banco, como lo puede ser Rappi, por ejemplo, en Colombia, le da la posibilidad al cliente de tener acceso a crédito, tal vez mucho más fácil que si lo tiene con un banco. Las tasas son un poco más altas. La pregunta es, ¿usted no cree que hace falta que se debata en la Asamblea, que se presente un proyecto legal para que haya una apertura a que lleguen fintechs que puedan presentar, digamos, facilidades en crédito y que la gente no tenga que recurrir a un prestamista o a una financiera, por ejemplo? Bueno, mira, hay un proyecto de ley que no está en la Asamblea todavía, pero que se ha estado trabajando desde hace varios años. Un proyecto del sistema de pagos que lo que hace es permitir la entrada de jugadores no bancarios al sistema de pagos y con derecho de entrar. Ese proyecto del sistema de pagos ha sido desarrollado entre la Superintendencia de Bancos, el Banco Nacional de Panamá, que es el operador actual del sistema de pago y la Cámara de Compensación, y con asistencia, por supuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y consultores internacionales. Nosotros estamos impulsando, desde la Asociación Bancaria hemos pedido, oye, esto hay que hacerlo, precisamente para poner reglas de uso a todas estas empresas que quieren participar del sistema de pago, llámese fintech o llámese cualquier otra cosa que haya, porque también hay empresas de seguros, empresas de valores que quisieran participar del sistema de pagos y siempre hemos dicho que desde la asociación bancaria estamos totalmente de acuerdo con que se haga siempre y cuando se respeten ciertas reglas, ciertas líneas que creo que son ampliamente aceptadas
en el mundo entero. Por ejemplo, el que no se acepte, que no se... para poder aceptar depósitos, tienes que tener licencia bancaria. Para nosotros es muy importante eso. El poder captar depósitos que conlleve la licencia bancaria con todas las reglas de protección a esos depósitos que tienen que cumplir los bancos, ¿no? Y la otra es que haya reglas de protección, de prevención del blanqueo de capitales, de manera que todo lo que se ha avanzado en el país no termine echándose para atrás por falta de regulación y falta de reglas, falta de supervisión a la hora de pues evitar el blanqueo de capitales. Por lo demás, estamos más que convencidos de que sería algo positivo. Ciertamente no es negativo. Nunca nos hemos opuesto a que haya fintech, siempre y cuando haya unas reglas claras, ¿no? Y vuelvo y digo, existen fintechs en Panamá que se pueden prestar. Hay ya incluso algunos de los operadores bancarios que tienen estas facilidades digitales que ya se pueden tramitar préstamos a través de ellas. ¿Cómo no? Eso existe. Eso no es nada tan novedoso. Lo que pasa es que no han explotado quizás de otra manera. Creo yo, no estoy seguro, pero es mi opinión empírica, que parte de la razón es precisamente porque Panamá tiene un sector bancario muy fuerte, muy dominante. Y si le sumas a eso el sector de las financieras, el sector de las cooperativas, o sea, aquí hay mucho acceso a financiamiento. Panamá no es un país donde hay carencia de financiamiento. Aquí hay bueno, por supuesto que si te vas a los agiotistas y a los prestamistas ilegales, es otra historia que se quisiera eliminar. Él tiene una amiga que se dedica a eso. Oígame, don Carlos, finalmente un tema que ha sido noticia, pero que siento que no ha tenido mayor explicación de la repercusión. Me refiero a las monedas falsas de los mal llamados Martinelli. Usualmente siempre se le pregunta al gerente del Banco Nacional sobre este tema, pero en la asociación, en el sistema bancario como un todo, han analizado esto, cuál es el impacto que tenía esto de los Martinelli falsos y cuántos han detectado. No sé de cifras en cuanto a cuántos detectados falsos hay. Lo que sí te sé decir es que algunas de las bóvedas de algunos bancos están a rebosar de monedas, porque muchas personas han decidido no aceptarlas. Muchos comercios las aceptan, muchos individuos no las quieren. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos han terminado teniendo que tenerlas en bóvedas a la espera de una resolución. Eventualmente el Estado y el Banco Nacional tendrá que tomar una determinación sobre qué hacer a futuro con una moneda que es fácilmente eh, falsificable, ¿no? Y Sí. hay incentivos para falsificar, porque dentro de todo una moneda de un balboa es una moneda. Pero tiene un impacto, está teniendo un impacto en el sistema, entonces. Es un impacto más que nada de tema logístico. No son cifras escandalosamente grandes para un sistema de este tamaño, pero sí, claro que tiene un costo. Claro que tiene un costo y sobre todo un costo de tema logístico, ¿no? Bien. Y finalmente la pregunta que manda aquí la oyente en el YouTube, la amiga Lorena, que no es la mía, es otra amiga Lorena. ¿Por qué, Carlos, si la Fed en los Estados Unidos sube los intereses, suben los intereses en Panamá? ¿Por qué cuando bajan, no bajan a la misma velocidad que la Fed? La misma velocidad, exactamente. Ese también es una de esas mentiras repetidas en ocasiones con tanta frecuencia que la gente comienza a creerlo. Mira, nosotros hemos estudiado el fenómeno ese precisamente para atender esos comentarios que hace la gente, algunas personas. Tenemos gráficas que van desde los años 70 que dan seguimiento a la tasa de la Fed y a algunas tasas de intereses que cobran algunos bancos, y la única manera que tenemos de compararlo es utilizando las tasas de referencia promedios en el mercado. Por ejemplo, la tasa de préstamos hipotecarios de referencia, la tasa promedio en préstamos personales, en tarjetas de crédito. Y la realidad es que se mueven en sincronía. Lo que pasa es que no necesariamente a la exacto. No es
no es un efecto inmediato ni a la hora de subir ni a la hora de bajar. Yo con mucho gusto te puedo establecer, te puedo brindar esas gráficas para que las observes y hagas las preguntas y te vas a dar cuenta que efectivamente hay un atraso, tanto en el aumento de las tasas como en la bajada de las tasas, que puede ser entre 12 meses a 18 meses para que tú termines de absorber todo el impacto alcista de las tasas y el impacto bajista de las tasas. Pero de que se mueven, se mueven. Es inevitable mover. Es inevitable que se muevan. Porque en el momento en que las tasas de interés del mundo dolarizado suben, es como la marea. Suben para todos los que estamos en ese mundo dolarizado. Cuando bajan, bajan para todos. Entonces, un banco que quisiera mantenerse cobrando tasas altas cuando todos los demás bancos están más abajo de eso, se queda fuera de competencia. Y aquellos que no bajan no pueden captar nuevos clientes. Lo mismo ocurre cuando suben. Lo que pasa es que, bueno, esa tasa de referencia de la Fed es una tasa de referencia, no es una tasa de mercado, es simplemente una señal. O sea, y esto vale la pena volverlo a mencionar. Esa no es una tasa comercial. La tasa de la Fed es una referencia, es la tasa de mayor importancia en todo el mundo. Pero lo que indica es una tasa de depósito o de préstamos para overnight. Cuando un banco que es miembro de la Reserva, al final del día deben cumplir con ciertos niveles de liquidez. Hay veces que necesita pedir prestado a la Reserva para cumplir con sus niveles de liquidez y hay veces que tiene de más y pone esos recursos en disposición de la Reserva Federal para ser prestado o de otros bancos. No es que sea una tasa comercial. De ahí, sin embargo, derivan las diferentes tasas comerciales que son una especie de cascada, ¿no? Viene la tasa prime, que es la que los bancos grandes cobran a sus clientes estrella en términos de tamaño y de riesgo, lo mejor de lo mejor, y de ahí van bajando a otros bancos, otros clientes, clientes que no son necesariamente AAA, a instituciones que no somos parte de la Reserva Federal, aunque usamos el dólar, los bancos panameños no son parte de la Reserva Federal, los bancos que están en nuestro país. Somos bancos panameños que tenemos nuestros propios mecanismos monetarios, pero somos, llámese adscritos, somos como unos vecinos de la Reserva Federal y sufrimos y disfrutamos de las consecuencias de ser parte de eso. ¿Ves? Sí se da, el movimiento se da y con gusto le pido aquí al departamento de comunicaciones que te haga llegar esas gráficas para que las mires con calma y con mucho gusto las explico, pero vas a ver que sí hay un movimiento con un atraso, tanto al alza como a la baja. Bueno, la esperamos, la gráfica. Don Carlos Berguido, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todo el equipo. Gracias. 8, 2 minutos. Oiga, Gonzalo, ¿y no fue al Merni este fin de semana?